Noticias. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 26 minutos, amigos, y de inmediato vamos a pasar a nuestra primera entrevista de este día. Me acompaña esta mañana Emilio Uzcategui, él es concejal de Quito, para profundizar justamente en estas acciones que se han emprendido por parte de la municipalidad y de todas las autoridades frente a esta emergencia de agua que vive Quito, sobre todo estas 6 parroquias afectadas. Emilio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimada Belkis, un abrazo grande a todos quienes nos escuchan en esta mañana. Primero, comenzar solidarizándome totalmente con los vecinos de Quito. La situación de agua en el sur es una situación compleja, pero siento que ante esa respuesta, ante esa situación, la respuesta del municipio ha sido oportuna, sensible y totalmente adecuada. Quiero comenzar aclarando algunos puntos de información que considero fundamentales. Se ha llegado a decir incluso que no ha habido mantenimiento al sistema. Esto es totalmente falso. Esto corresponde a un evento natural, un deslizamiento de tierra de más de 108,000 metros cúbicos de tierra en el sector de la Mica. ¿Por qué se dio? Por la densidad y cantidad de lluvias que hemos tenido en ese sector este año. Para mí esto obedece también y tiene que ser un llamado de atención a cómo estamos asumiendo y preparándonos todos como ciudad, como país, para eventos adversos que responden a una cuestión de cambio climático. Falta de gestión, falta de mantenimiento e inclusive falta de prevención, se ha llegado a decir a propósito de lo ocurrido. Miren, para darles una idea en cuanto a mantenimiento, la tubería de acero que estaba instalada llevaba 25 años instalada. Tiene una vida útil aproximada de 50 años. Además, tiene sistemas de monitoreo permanente de los sistemas que funcionan en todo el sistema de entrega de agua potable de la ciudad. Este es un evento natural. Para mí, y lo digo con mucha pena, siento que esta cuestión ha buscado politizarse. He visto vicepresidenta, ministros en algo que yo denomino más bien turismo de desastre, porque en cuanto a apoyo, el gobierno central ha pretendido instalar 3 unidades potabilizadoras móviles que no funcionan hasta el día de hoy. Esto se hizo el día martes. Y en ese sentido, más bien lo que esto ha generado es entorpecer los esfuerzos que se despliegan desde el municipio para la distribución de agua. Y el engaño a la población, Emilio, a mí me parece fundamental hablar de estos temas y poner estos temas sobre la mesa. Yo publicaba en mis redes sociales y yo he sido clara desde lo personal, es sumamente injusto, primero, desconocer todo el trabajo que se ha activado desde el primer momento de la emergencia, todo el personal que está desplegado en la zona de la Antisana, trabajando sin descanso, en turnos sí, pero poniendo todo su contingente para poder superar esta crisis. Y de otro lado, este engaño a la población, decía yo, en los propios barrios, en donde han ido actores políticos a decirle a la ciudadanía que esto lamentablemente se produjo por esta falta de gestión. Es irresponsable, por decirlo menos. Es absolutamente irresponsable, pues yo lo he calificado como turismo de desastre, porque si no vas a un punto donde está sucediendo algo tan sensible y no vas a ayudar y no vas con respuestas, vas a entorpecer. Y ese ha sido el accionar de muchísimos actores políticos y sobre todo generas ya dificultades prácticas en la distribución de agua. El municipio de Quito ahorita está con más de 70 tanqueros activados, más de 3 puntos fijos, 5 hidrantes, y todos esos puntos están mapeados con horarios y demás. Si en esa planificación entras y le dices a la gente que vas a instalar 3 plantas potabilizadoras en el Parque de la Argelia, y la gente va al Parque de la Argelia y nunca funcionan las plantas potabilizadoras, lo que hiciste es perder que salgan de la cadena de distribución que ya tiene el municipio. Es decir, no les hiciste un favor, les hiciste un daño y un daño complicado. Además, obviamente que resulta injusto no reconocer el esfuerzo enorme que están haciendo, no les digo el alcalde, no les digo los concejales, digo los trabajadores de MAPS. Están trabajando a menos 5 grados, a más de 4,000 metros de altura, día y noche para superar sin la ver a crisis sus lo más pronto familias. posible. Por supuesto, además corriendo riesgos. Así Es una zona bastante peligrosa. Después del deslizamiento se genera una inestabilidad en todo el sector, tanto así que el trazado de la tubería hemos tenido que moverlos más de 50 metros para instalar la nueva tubería. Pero ante eso también debo saludar las acciones que sí han sido positivas. La acción del sector privado, la acción de muchos dirigentes, la acción de muchos gobiernos autónomos cercanos nos ha ayudado muchísimo a paliar esa crisis. Y yo lo que veo es que un alcalde que puede generar esas respuestas y esas reacciones, que puede generar solidaridades y apoyos desde el sector privado, desde otras líneas de gobiernos autónomos, incluso por fuera de su línea política, sin duda te habla de un liderazgo que conduce la ciudad. Y creo que eso es algo que debe resaltarse.
Por otro lado, ya tenemos una fecha para superar la crisis y siento que la información que se ha entregado a la ciudadanía ha sido bastante clara. En este momento, los tubos ya se encuentran en el sector de la mica, también fueron elaborados en tiempo récord. Justamente tú estabas explicando en qué consiste este cambio cuando llegamos, que es el PVC de alta densidad. Es una cuestión también de modernizar un poco, aprovechando la situación, modernizar un poco el sistema. Los tubos de PVC tienen mayor flexibilidad, mayor duración y su instalación es bastante más rápida. Y eso nos ayuda a tener un horizonte claro para superar la crisis. El reabastecimiento, también eso hay que estar muy claros, una vez hecha la instalación, el reabastecimiento de agua es un proceso de reabastecer todo el sistema. Entonces vuelve a fluir el agua, vuelve a llenarse el troje, se llenan los canales de distribución, va a regresar el agua primero a los barrios bajos y luego por el sistema de bombeo que tenemos llegará a los barrios altos. Es un proceso que puede tomar unas 24 horas. De manera paulatina, digamos así, con el pasar de las horas, porque la tarea no solo queda en la conexión de la tubería y que el agua fluya, hay que hacer también lavado interno de la tubería, según explicaban los técnicos. Hay un tema, dentro de las tuberías también se concentra mucha presión. Entonces, cuando tú reactivas una tubería, lo que tienes que hacer primero es que salga todo el aire que va acarreando normalmente todos los residuos que pueden haber quedado dentro de la tubería. Después de eso, cuando ya comienza a fluir el agua, tienes que hacer las pruebas de potabilidad de esa agua para garantizar que sea segura ya su distribución. Entonces, evidentemente, esto toma un poco de tiempo, pero yo veo que ya estamos en un camino claro para salir de la crisis. Una crisis que fue atendida en dos aristas: entender la emergencia in situ para restablecer el servicio y tratar de que la suspensión de servicio no les afecte tanto a nuestros queridos vecinos del sur de Quito. Ahora, hay un hecho que, digamos, tampoco se puede desconocer, porque en medio de esta emergencia, es cierto, se activaron los tanqueros para que puedan dotar de el agua en los diferentes barrios, y al inicio de esta crisis hubo quejas y malestar de la ciudadanía porque no... Hay que decir también que al inicio eran un poco más de 30 tanqueros, ahora ya contamos con 91. Esto dificultó un poco el acceso a los diferentes barrios y esto generó este malestar. Diríamos que esto se ha ido superando con el pasar de los días, porque la ciudadanía podría pensar, bueno, están defendiendo de alguna manera la gestión municipal, pero hay que decir las cosas como son, y hubo complicaciones fruto de esa misma emergencia. Por supuesto, el inicio de la crisis fue un momento bastante difícil, y también se dio porque y esto quizás la ciudadanía para que lo conozca, tú cuando atiendes una situación de riesgo te vas activando con niveles. El primer nivel es el nivel municipal, el segundo nivel es el nivel provincial y luego tienes el nivel nacional y van escalando en esos niveles. A mí el alcalde de Quito me ha mostrado los mensajes y las llamadas que él ha tenido buscando la coordinación con el nivel nacional. Llamadas y mensajes que nunca fueron atendidos. Desde ministros, la primera comunicación que realmente llega a tener el alcalde, y que le saludo también porque fue en un tono propositivo por primera vez, fue con el ministro Luque, pero esto fue anteayer, ¿me entienden? Donde en realidad logra comunicarse, se verá: ministro, tenemos que activar los niveles nacionales, nos pueden ayudar en esto. Y es de él quien el alcalde ha reconocido de alguna manera esta actitud, ¿no? Sí, de colaborar y de... Por supuesto, los demás, coordinar. Imagínense, en un marco de profundizar la crisis, no, del gobierno central no ha habido la voluntad de generar esa coordinación. Por el lado del municipio, definitivamente ha estado la intención de activar esos niveles. Ahora, evidentemente, los primeros días de una crisis siempre son los más complejos. Gracias a eso también, o sea, gracias a que se logró generar más capacidades internas del tema de aumentar la cantidad de tanqueros, aumentar la cantidad de personal que esté atendiendo la crisis, fue lo que permitió subsanar los problemas de esos primeros días. Y nuevamente, vuelvo y repito, en esos primeros días y en general todos los problemas que está acarreando esta crisis requieren una disculpa a nivel humano, una solidaridad a nivel humano, pero sobre todo entender que las cuestiones propias de una crisis, de un desastre natural, han sido bien atendidas. Y yo siento que también la ciudadanía está reconociendo aquello. De parte del gobierno, a través de la ministra de Ambiente, inclusive se dijo que el municipio no entregó en su momento estos planes de contingencia, de prevención y demás en todo el tema ambiental a propósito de lo ocurrido. Esto fue desmentido por el secretario de Ambiente del Distrito Metropolitano, quien ha aclarado que toda la información que se ha requerido ha sido entregada. Miren, la ministra de Ambiente lamentablemente está tan fuera de la realidad de la situación que mientras atendíamos el desastre, ella estaba yéndose al Machangra a hacerle pruebas del agua para ver si ya habíamos cumplido una sentencia que había salido hace una semana.
y que fue ratificada este martes en el Pleno del Consejo. Eso es politiquería. O sea, yo no tengo otra forma de calificarlo. Y yo creo que se pueden tener diferencias políticas, es normal, es sano, es natural en una democracia, pero lo que no se puede es generar esas diferencias políticas en torno a la mentira. Porque cuando le mientes a la gente, no le estás causando un problema al alcalde, le estás causando un problema a la ciudadanía. Fíjate solo el ejemplo que te mencionaba de las plantas potabilizadoras. Imagínate si yo como ciudadano decía, bueno, el gobierno va a poner plantas potabilizadoras, no me voy a preocupar porque vivo cerca del sector, así que voy a ir y resulta que nunca tuve agua. Entonces, ese es el problema. Yo creo que esto también tiene que ser un llamado de atención muy a los sectores políticos respecto de cómo procesamos esas crisis. Yo afortunadamente, si bien he visto esta actitud del gobierno central, también debo reconocer que en esta ocasión el Consejo Metropolitano ha mostrado una mayor unidad y una mayor predisposición de apoyo en torno a la crisis. Esto se vio expresado justamente en la sesión extraordinaria que mantuvieron esta semana en donde emitieron una resolución. ¿Cuál es el alcance de esa resolución que fue aprobada por el Consejo? El alcance de esa resolución, primero algunos elementos, ¿no? En esa resolución, lo discutíamos dentro del Consejo, el tema de la declaratoria de emergencia de MAPS, que es lo que le permite generar procesos de contratación mucho más ágiles, pero ya se había declarado por parte del alcalde. Entonces, lo que buscaba esa resolución... A través del COE Metropolitano. Sí, a través del COE Metropolitano ya se había generado las declaratorias de emergencia del caso, varios días antes, algunos días antes de que tengamos la sesión de consejo. Más bien lo que se hizo en esa sesión de consejo fue informar al Consejo Metropolitano de las acciones puntuales que se están tomando, de cómo ha evolucionado el proceso, presentarnos un cronograma para subsanar la crisis y respecto de eso, el Consejo Metropolitano lo que aprobó en su resolución es que se declare de prioritaria la atención de la crisis. Entonces, esto es también un gesto de solidaridad y apoyo con los ciudadanos quiteños y quiteñas, no aminorar el impacto que puede tener esta crisis, porque muchas veces quizás la reacción inmediata de algún administrador o algún actor político puede ser fingir que no pasa mucho, como pasa como está haciendo el gobierno central con la crisis de abastecimiento de petróleo, como está haciendo el gobierno central con la crisis de vialidad. No pasa mucho, pero nosotros queríamos decirle a la gente desde el Consejo Metropolitano que sí pasa, que les entendemos y que sobre todo vamos a estar todos dispuestos a apoyar para que superen esa crisis lo más pronto posible. Hay muchos aspectos alrededor de esta emergencia, las acciones concretas, el abastecimiento de agua, estos puntos que se han habilitado, también los puntos de donación, pero asimismo los controles. Y a través de esta resolución aprobada por el Consejo también se impulsó el fortalecimiento de estos controles porque no ha faltado quien ha aprovechado esta coyuntura para poder beneficiarse. Por supuesto, lamentablemente ha llegado a nuestro conocimiento que habían personas que estaban vendiendo el agua que estaba distribuyendo el municipio de manera gratuita. Esto en una situación de crisis es evidentemente inaceptable. La AMC, la Agencia Metropolitana de Control, procedió con los procesos de control y de sanción correspondientes, pero ahí yo les planteo otra reflexión que a mí me parecía igual de importante. En toda situación de crisis es normal que se genere un nivel de especulación a nivel de mercado. Entonces, por ejemplo, el municipio no tiene capacidad de control sobre si el señor de la tienda sube el costo del bidón de $2 a $10. No tiene esa capacidad de control. El municipio puede controlar que no se vende el agua que el municipio expide. Y ahí es donde el gobierno nacional se hubiera podido hacer un gran apoyo. Por ejemplo, generando este espacio de control de precios para evitar que se especule y que se termine elevando costos del líquido vital para la ciudadanía, cosa que no se ha hecho y de la que ni siquiera se ha hablado. Entonces, el municipio hace lo que puede por su lado, los esfuerzos. En el marco de sus competencias también. En el marco de sus competencias, por supuesto, y en estos casos tuvimos un buen sistema de coordinación y ahí sí también debo reconocerles a varios de mis compañeros concejales que han actuado más bien recabando información de cuando se están suscitando estas situaciones y ha sido puesta de inmediato conocimiento en manos de la Agencia Metropolitana de Control que ha procedido con los procesos sancionatorios. Esto es importantísimo. Ante una crisis, si bien vemos en algunos solidaridad, en otros también hemos visto viveza, cosa que tiene que ser definitivamente rechazada. Estamos a días de lograr ya superar de alguna manera esta emergencia, de que se restablezca el servicio y en este sentido, Emilio, y con esto finalizo, ¿qué decirle a la población? Porque todavía faltan algunos días más para que esto pueda ocurrir. Primero, decirle a la ciudadanía que una cuestión muy importante. Se mantenga informada por canales oficiales. Por favor, las redes de MAPS, las redes oficiales del municipio, es el municipio quien está atendiendo la crisis, es el municipio quien les puede dar información veraz, es el municipio quien puede procesar las denuncias que ya hemos recopilado y enfrentado por parte de la AMC. Por favor,
tratemos de en esta situación de miedo y de incertidumbre no volvernos víctimas también de cierta politiquería. Por favor, ahí terminan siendo los más afectados ustedes, queridos vecinos. Por otro lado, reiterar la solidaridad del caso y plantearles una reflexión más amplia. Los procesos de cambio climático en Quito se están acentuando. Este año hemos tenido la situación del desprendimiento de tierra, se da porque hemos tenido en ese sector 131% más de lluvias que todo el año pasado, solo hasta este mes. Entonces, eso nos da pauta de la gravedad y del ritmo al que está cambiando el clima de Quito. El año anterior tuvieron incendios, y eso también nos da una pauta y una responsabilidad a nosotros como quiteños y quiteñas de comenzar a pensar en una ciudad mucho más verde. El municipio ha tomado iniciativas por el lado, por ejemplo, de los trolebuses eléctricos. Estamos ya, esta semana, de hecho, aprobamos lo que sería la adhesión parcial a la sentencia de saneamiento del río Machángara. Y es todas estas cuestiones, tema de recolección de basura diferenciada, que son iniciativas que vienen del municipio, no van a tener el impacto que la ciudad necesita urgentemente si no tenemos también una respuesta y una corresponsabilidad de la ciudadanía. Así que más bien a invitarles a pensar en otro modo de vida, en una forma un poco más sostenible, más sustentable, que respete y que cuide nuestra ciudad futura para no tener que volver a lamentar este tipo de incidentes. Y el llamado, obviamente, al uso responsable del agua, ¿no? Por supuesto, el uso responsable del agua en este momento es una cuestión muy importante. Afortunadamente otros sectores de la ciudad no se han visto afectados y sin embargo el uso responsable del agua tiene que ser más allá de la crisis, tiene que ser una cuestión y un aspecto cotidiano. La provisión de servicio de líquido vital de Quito es bastante enorme, es bastante grande, es bastante compleja. Estamos construyendo ya una planta en Calderón que va a permitir subsanar todos los problemas de agua potable en el sector, pero la realidad es que si Quito no cuida su agua, si Quito no crece ordenadamente, no va a haber capacidad municipal de esta ni de ninguna administración que garantice que podamos tener líquido vital durante los próximos años. Emilio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Belkis, y un abrazo fuerte a todos quienes nos han escuchado esta mañana. Les mando un abrazo grande y ojo, de esta crisis salimos juntos. Así será, Emilio Uzcategui, concejal de Quito, en diálogo esta mañana con MQ Noticias en esta primera emisión, amigos. Son ya las 7 de la mañana con 43 minutos.